economía política suele significar meterse en un mundo tan misterioso como a veces inentendible. Por eso es que en general resulta pesado escuchar comentarios de economía y causa cierto rechazo en la audiencia en general. Además, este rechazo precisamente favorece a aquellos que operan sobre la economía de un Estado para que lo hagan sin control alguno por parte del público en general y que aquellos que pretenden, como está pasando y ha pasado a lo largo de la historia argentina, desestabilizar gobiernos populares a partir de golpes económicos, lo hagan a espaldas del pueblo y con toda comodidad. Por eso es importante que todos podamos conocer algo de ese mundo misterioso que es la economía política y no consumamos la propaganda barata de aquellos que quieren que seamos ignorantes para poder operar con total comodidad y hacernos pagar las crisis y las ambiciones de poder y de riquezas. Ya lo decía Noam Chomsky, el propósito de los medios masivos no es tanto informar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. O sea, que las corporaciones antipopulares les conviene que usted oyente no sepa nada, por ejemplo, de economía política y que piense y repita el discurso que recibe desde los medios, mientras las corporaciones hacen su trabajo de crear crisis que usted mismo, amigo oyente, va a pagar con su trabajo. Así que brevemente, y para que usted empiece a conocer algo de ese mundo misterioso de la economía política, le comento que el mundo está dominado por dos corrientes troncales en materia económica. Una de ellas es el neoliberalismo, economía capitalista o economía de mercado, que domina a la gran mayoría de los países del mundo y a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París. Y la otra vertiente económica que domina también el mundo es la economía marxista. Seguro que al escuchar el término marxista que yo le acabo de mencionar, a usted, amigo, le habrá corrido una cierta sensación desagradable que lo llevó a pensar en Rusia, en el comunismo, en la pérdida de los derechos individuales como el derecho a la propiedad y hasta cierto aire de terrorismo. Bueno, aquí le doy la primera gran decepción. El creador de la teoría marxista, que se llamaba Karl Marx, no era terrorista, no era dirigente político, ni siquiera era ruso. Marx era un filósofo y economista, y además era alemán. Esa sensación desagradable que puede haberlo recorrido obedece a la mala propaganda que el imperialismo instaló en la gente en la época de la Guerra Fría, ya por los 50, por los 60, y que luego las corporaciones se encargaron de distribuir en toda la gente, aún en nuestros días, para que todos tengamos una visión tan peyorativa de lo que es la economía marxista, de lo que es la teoría económica marxista. Pero analicemos en muy pocas palabras qué dice la economía liberal para ir metiéndonos ya en tema. La economía de mercado, la economía capitalista. Esta economía postula desregulación estatal, un Estado mínimo que solo subsidie a los privados y que se haga cargo de las clases más bajas, de los indigentes. La corriente neoliberal promueve educación y salud paga, y solo al alcance de quienes puedan pagarlo, al mejor estilo de Chile o de Estados Unidos. O sea, que el hijo de un trabajador de clase media jamás podría tener acceso a educación y a salud de calidad o a servicios públicos accesibles como afortunadamente todavía tenemos hoy en nuestro país, a pesar de los esfuerzos de ciertos personajes empleados de las corporaciones que se empeñan en que todo pase a manos privadas. El valor central de la economía liberal, de la economía capitalista, es la competencia a ultranza, no solo entre las empresas, sino también entre las personas, provocando que veamos al otro como un rival y no como un igual. El neoliberalismo rompe las relaciones sociales e interpersonales, desmantela el sector público, redistribuye en forma negativa la riqueza, esto es, mucha riqueza concentrada en unas pocas manos poderosas, mientras el pueblo paga las crisis. Retorno al salvaje desplazamiento de los trabajadores desde la economía formal a la economía informal
y degradación ambiental por las masas que al ser desplazadas del proceso económico vuelven a la naturaleza para poder sobrevivir. En resumen, la economía capitalista, el neoliberalismo, profundiza las desigualdades sociales, reproduce las relaciones de sumisión y subordinación y en lo político genera inestabilidad social, miedo, violencia e ingobernabilidad. Y si no, que lo piense algún que otro pretendido candidato a presidente de la nación que se dice de izquierda y cierra con la derecha. Para cerrar este comentario de hoy, quiero traer una reflexión de un obispo de Brasil llamado Elder Câmara que dijo: cuando doy comida a los pobres me llaman santo, pero cuando pregunto por qué esos pobres no tienen comida, me llaman comunista. Para pensarlo, ¿no, doctor Beba? Muy buen día, ¿cómo le va?